Amigos, bienvenidos a un programa más de Rodrigo Porro en Fórmula. Yo soy Soser Santana y esta es tu sección de escritor a escritor. El día de hoy, queridos amigos, estamos con una entrevista muy importante. Tenemos a una de las grandes escritoras, Beatriz Rivas, que nos viene a presentar su nueva obra. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, gracias. Agradecida por la invitación. Bueno, la verdad es que es un honor tenerte aquí. Sé que has estado muy movida. Estábamos platicando justo antes de que empezara el programa, pues que no te dejan en pastas, entrevista tras entrevista tras entrevista. Y bueno, pues quiero que comencemos y que me platiques un poquito acerca de este nuevo libro, Jamás Nadie. Pues esta novela, Jamás Nadie, trata temas, híjole, creo que son temas impresionantes. Es una novela fuerte, es una novela dura, pero también de reconciliación. Jamás Nadie narra la historia de Yan She, que es un joven chino que llega a los 14 años a Torreón, viene de Cantón, que está sufriendo una sequía, hambruna, entonces llega siguiendo los pasos de su papá a Torreón y lamentablemente le toca ser testigo de un hecho horroroso de nuestra historia, que además es un hecho muy poco conocido, que es el genocidio de casi toda la población de chinos en Torreón en 1911, en los años de la Revolución. Entonces él ve cómo es todavía muy chavito y muy flexible, logra esconderse, pero ve cómo matan a su padre, a su primo y a su hermano. Es el único sobreviviente de la familia. Entonces empieza a vivir, bueno, huye, después se va a Mexicali y carga con esta culpa del superviviente, ¿no? De haber visto cómo los masacraban, porque además fue una masacre espantosa, fue una masacre muy violenta y muy sangrienta. Wow. Que, repito, es un hecho histórico real que pueden buscar en cualquier lado. No hay mucha información, lamentablemente, al respecto, porque creo que a los mexicanos no nos gusta mucho reconocer nuestros errores, no nos gusta vernos en el espejo. Sí, claro. Y es un hecho que más o menos se ha mantenido escondido durante muchos años. Y también el bloqueo de la información a lo largo de diferentes hechos y demás, y que esperan que se les olvide a la gente, ¿no? Exacto, pero bueno, el caso es que no se ha olvidado. Antes de esta novela, Julián Herbert sacó un ensayo maravilloso sobre el tema, y también José Luis Trueba hace varios años, no recuerdo cuántos, pero vamos a investigar, publicó otra novela que se llama Genocidio. Creo que ya es difícil de conseguir, pero vale la pena. Pero realmente hay poca información sobre este hecho. Entonces, Jamás Nadie narra exactamente esta situación. Es una narración, es una novela a dos planos. Por un lado tenemos la historia de Yan She, como ya dije, todo lo que pasó a partir de que sobrevive. Okay. Es una novela que empieza con la escena de la masacre. Y en otro plano tenemos la historia de Mía. Mía es su hija. Okay. Es esta hija mexicana que ya es, digamos que tiene un pie en China y otro en México, que no sabe bien si es china o si es mexicana, que no se lleva bien con su papá es un hombre muy duro, muy serio, que nunca sonríe y que además niega todo lo chino. No se puede hacer comida china en su casa, no habla chino, no hay ninguna decoración china, y Mía no entiende por qué, porque Mía no conoce la historia del padre. Esta Mía que vemos en la novela es una Mía ya de 67 años, ya murió su madre, y hasta esa edad conoce la historia de su padre. Y es cuando entonces se explica por qué era su padre como era. O sea, se da cuenta que su papá era así, era por necesidad de sobrevivir. Se da cuenta que una persona que no se parece a las demás, una persona que es distinta, es una persona a la que acosan, a la que molestan, a la que incluso pueden llegar a asesinar. Entonces, finalmente es un libro que habla sobre migración, que habla sobre intolerancia, que habla sobre prejuicios. Es muy fácil quejarnos sobre cómo tratan a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos en Estados Unidos, y con toda razón, porque los tratan muy mal, pero no nos damos cuenta cómo tratamos nosotros a los centroamericanos que pasan por aquí, haitianos, cubanos, que últimamente han estado llegando al país para llegar hacia Estados Unidos y hoy están como detenidos en las fronteras. No somos un pueblo muy amistoso con los extranjeros en general, digo, a menos que sean, como somos un poco amarillistas y son blanquitos y de ojos azules, sí. Pero si son centroamericanos, si son cubanos, si son haitianos. Hay racismo. Hay y entre nuestra población también. Yo creo que somos un pueblo profundamente racista y clasista. Somos un pueblo con muchos prejuicios que rechazamos, pues los pobres a los ricos a los pobres, los católicos a los judíos y viceversa. O sea, todo lo que es distinto a nosotros, pues hasta por aspecto, ¿no? Si son gordos, si son flacos, si son blancos, si son de oscuros de piel. Creo que sí somos un pueblo profundamente racista y clasista, y no nos hemos detenido a reconocerlo. Tenía ya la mitad de la investigación cuando vi el libro de Julián Herbert, que era novedad, y cuando lo vi yo pensé que era novela, y casi me muero porque llevaba ya 1 año y medio trabajando en mi novela,
y si lo de Julián hubiera sido novela, yo hubiera tenido que tirar la mía a la basura, pues ni modo de salir casi al mismo tiempo. De hecho, él ya la había publicado. Afortunadamente es un gran ensayo y es un ensayo donde vierte toda la investigación que él hizo. Entonces realmente, digamos que mi columna vertebral fue el libro de Julián. Hay un muy importante acervo histórico en la Universidad de Arizona. Allí encontré muchísimas cartas y muchísima información al respecto. Pues ahora sí que buscándole al final de mi novela, porque es novela, aunque está basada en un hecho histórico, es novela, pongo la bibliografía. Mucha gente me dice que para qué si es una novela, pero yo siento que la gente que le sobra, pues no la lee. Pero hay gente que le gusta investigar más y saber dónde documentarse más, y sobre todo para que vean que sí hay o sea, que casi todo lo que está ahí efectivamente sucedió. O sea, sí hay una gran investigación histórica, no una gran, pero creo que necesaria investigación histórica alrededor de la novela. Es una novela que me tardé en escribir, pues no me acuerdo si 2 años entre la investigación y la narración. Wow. El personaje que es Jan Shesty es un personaje ficticio, igual que su hija, pero vaya, está todo lo que está pasando en esos momentos en México, todas las leyes, porque lo impresionante es que no fue un hecho aislado, no fue que un día cansados porque a los chinos les iba muy bien, empezaban a tener muchos negocios, eran unos comerciantes muy prósperos porque eran ordenados y chambeadores. O sea, no fue ese hecho de que hayan dicho ya, nos hartamos, vamos a matar. Es un hecho en el país, o sea, en todo el norte del país hay un odio impresionante contra los chinos y empiezan los gobernadores de esos estados norteños y empiezan a sacar leyes contra los chinos. Oh, wow, o sea, de verdad así. Leyes, todo eso lo van a encontrar en la novela. Se ve la ley 23 de no sé dónde, que es cuál estado, la ley 33 decía esto, la ley 44 decía esto. En México, Álvaro Obregón había hecho esto. O sea, Plutarco Elías Calles era un antichino impresionante. ¿Y cuál era la razón? ¿Por qué el odio hacia ellos? Pues ese es el problema, yo creo que por prejuicios. Se decía, si tú lees frases de la novela, ahorita me voy a tardar en encontrarlas, entonces mejor lean ustedes la novela, pero hay frases que dicen los políticos que haz de cuenta que estás oyendo a Trump o a los neonacionalistas en Europa hablando sobre los migrantes. Nos roban los trabajos, nos quitan oportunidades. Lo mismo que decimos hoy en día sobre los migrantes, en todas partes del mundo hablando de migrantes, pues los alemanes sobre los turcos, los franceses, bueno, sobre todo los que llegan buscando mejor vida. Ese discurso pues, xenofóbico es exactamente el mismo discurso que escuchábamos en México en esa época. Incluso se crea una liga antichina y se emiten comunicados y se pone publicidad, digamos, carteles. En esa época no había cosas muy modernas, pero carteles colgados donde se ponía, por ejemplo, la imagen de un chino y la de un mexicano. La del mexicano obviamente se ve perfecto, ¿no? Un hombre y el chino flaco, enfermo, y dice, todas estas enfermedades contagian los chinos. Wow. Dicen que los chinos venían a degenerar la raza. A las mujeres mexicanas... Muy hitleriano, ¿no? Claro, a las mujeres mexicanas les quitaban su nacionalidad si se casaban con un chino. Wow. Todo eso, toda esa investigación de todas las leyes que hay, tanto a nivel estatal como a nivel federal, contra la migración, está en la novela y obviamente vienen las fuentes de donde las tomé, ¿no? Eso está verdaderamente increíble. Justo estuve hace poquito ahí en Durango y fuimos ahí a Gómez Palacio, que está ahí pegadito ahí de Torreón. Exactamente. Hace poquito, ¿no? Hay una escena en Gómez Palacio. Sí, mira nada más. Un lugar muy interesante, muy, muy pintoresco y muy interesante que de ahí empezó todo este racismo hacia estas personas aquí en México. Nos damos muchos golpes de pecho aquí en México y me imagino que más en la actualidad con lo que está pasando en Estados Unidos, creo que viene a contribuir y a dejar un mensaje en particular. Por ejemplo, imagínate lo que decían, esto está entrecomillado, dice, ¿qué puede esperarse del mestizaje del fumador de opio con la bebedora de pulque, del que se alimenta con ratas y la que solo come frijoles? Oh. Dice, cuidado con los chinos, transmiten enfermedades graves de fácil contagio como el beriberi, tuberculosis, tracoma, sífilis y lepra. Enfermedades que encubren con ropajes limpísimos cuando desempeñan trabajos de mozos de café, lavanderos o dependientes. Además, el chino es propagandista de todos los vicios, irrespetuoso y desobediente por idiosincrasia a nuestras leyes. Wow. Y eso lo ponían en unos cartelones enormes. Aquí, por ejemplo, dice, pero aparte aprovechan para hablar más de las mujeres. Sí, o sea, ve lo que dice esto.
prohíben que las mujeres mexicanas trabajen en establecimientos chinos, esto es en 1931 en Sonora, y entre comillas, pues es sabida la tradicional lujuria oriental y la mujer mexicana es dócil, sufrida y abnegada. ¡Qué barbaridad! Bueno, así, de veras, cuando yo empecé a investigar, hay cosas que realmente no se pueden creer. O sea, que no puedes creer que lo hayan sacado en periódicos, en carteles, en anuncios del gobierno y en leyes, no solo en decir, oigan, les recomendamos, no, pero ahora sí que en leyes, pues básicamente contra los chinos. ¡Qué barbaridad! Ahora, no ha sido contra la única población que hemos estado. Por ahí también en la novela se ven, ¿cómo se llaman? Estas circulares internas en la Secretaría de Gobernación que decían, hay que tratar de impedir la entrada a los húngaros, a los judíos, a los árabes. Por ahí no me acuerdo, Wow. cada año había una población a la que no querían dejar entrar. Claro, porque por esas épocas hubo una migración muy importante de judíos en México, de Siria y de algunas otras partes de Asia y demás, y también de Europa. Y pues si México era un país bastante sólido, bastante fuerte, a pesar de la revolución. También antes de la revolución pues se había extendido y se había publicitado bastante en nuestro país, y pues había mucha gente que venía para acá. Que de hecho, ahorita lo dijiste, perdón, rápido. De hecho, eso es lo que más enoja. Nosotros pedimos que vinieran los chinos. Teníamos que poblar los territorios del norte. Porfirio Díaz primero dice, yo quiero que vengan europeos, porque quiero blanquear la raza. ¡Wow! Mira nomás. Pero como los europeos no vinieron, no les quedó otra más que aceptar a los chinos porque se necesitaba mano de obra. Entonces les decimos, oigan, por favor vengan, necesitamos gente que trabaje y que nos ayude a sacar el país adelante, y ya que están aquí, los matamos. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Bueno. Oye, ¿y por qué Jamás Nadie? ¿Por qué el título? Cuéntame. Justo Jamás Nadie, aquí está, porque dice al final, jamás nadie podrá entender la intolerancia, el rechazo a lo Híjole, distinto, el racismo, la xenofobia, el odio irracional entre lo extraño, lo extranjero. Bueno, yo creo que definitivamente es un buen mensaje para la sociedad. ¿Te gustaría ahondar un poquito más en cuál es el mensaje de tu libro? Sé que lo hemos tocado en la entrevista, Mira, pero... Yo creo que queda suficientemente claro. Yo creo que deberíamos un poco de copiar como ha hecho Alemania. Alemania tiene una gran responsabilidad histórica, digo, nada más pensemos en el Holocausto, pero Alemania ha sabido asumir, si no su culpa, su responsabilidad, ha sabido ponerla frente a la mesa de las conversaciones, ha sabido aceptarla. Hay muchos museos judíos o del Holocausto en Alemania, hay muchos monumentos, hay mucho respeto a los judíos. Nosotros siento que no reconocemos nuestros errores históricos, no solo claro, no reconocemos errores históricos y actuales, entonces no podemos mejorar, no podemos superarlos, si no reconocemos primero nuestra responsabilidad y a partir de ahí tratamos de construir. Estoy totalmente de acuerdo contigo y te agradezco muchísimo esta entrevista, nuestra segunda entrevista, estoy muy emocionado. Y bueno, pues tenemos que despedir por ahora esta sección.